Tres personas que te rodean y de las cuales puedes aprender un montón. Te lo cuento. 1. El mismo ascendente. Cuando te encontrás con una persona que tiene el mismo ascendente que vos, es cuando empezás a darte cuenta que esa persona está viviendo los mismos ciclos que vos. Es decir, está viviendo los mismos tránsitos, que por supuesto pueden variar de grados, pero te vas a dar cuenta que tenés muchísima empatía con esa persona. Y por supuesto que es importante, cada persona va a interpretar estos tránsitos de acuerdo a su carta natal y saber que no todos los van a vivir igual, pero a grandes rasgos esta persona va a vivir los mismos ciclos que vos. Es decir, cuando esta persona tenga una situación económica de dificultad, significa que te va a pasar similar. Cuando esta persona tenga situaciones de pareja o socios, es decir, puede cortar una relación o puede iniciarla, y vas a sentir que las situaciones son similares. Tener el mismo ascendente con otra persona significa que compartimos los ciclos de vida. Por supuesto, como les repito siempre, esto es algo generalizado. La segunda persona con la que te vas a encontrar en la vida es tu ascendente descendente. Es decir, en mi ejemplo soy ascendente en Virgo, es cuando me encuentro con el ascendente en Piscis, es decir, el opuesto complementario. Vendría a ser el otro signo del cual es tu ascendente. Cuando nos encontramos con una persona de nuestro descendente, esa persona va a poner su ascendente en casa 6 o casa 7. Esto significa que la persona va a vivir los ciclos de la vida invertidos a nosotros. Este ascendente suele decirse que es el ascendente complementario. Esto quiere decir que cuando uno esté viviendo una situación económica limitante o expansiva, el otro va a vivir las experiencias de forma complementaria, es decir, el opuesto. Si nosotros estamos viviendo una situación expansiva a nivel económico, la otra persona puede que vea que nosotros tenemos expansión, pero que a la vez ellos no están viviendo una situación de expansión económica, pero sí puede ser una expansión a nivel de intimidad. Este sería nosotros con un Júpiter en la casa 2, el otro con un Júpiter en la casa número 8. Esta persona, si tuviéramos el tránsito de Saturno, podemos vivir nosotros una limitación económica y mientras tanto el otro va a estar viviendo una situación de limitación a nivel emocional y de intimidad. Es decir, la persona va a estar viviendo la situación opuesta a la nuestra. Mientras que nosotros nos limitamos o nos expandimos en un área, el otro va a estar expandiéndose o limitándose en el área opuesta. La tercera persona con la que nos vamos a encontrar, y es muy importante poder aprender de ella, va a ser el ascendente en nuestra casa número 12. Es decir, volvemos a mi ejemplo con el ascendente en Virgo, nos vamos a cruzar con un ascendente en Leo. ¿Por qué es tan interesante cuando nos encontramos con el ascendente en casa 12? Es muy valioso lo que estas personas nos pueden contar a nosotros. La casa 12 es la persona que está viviendo todos los tránsitos anteriores a nosotros. Es decir, vamos a ir con el ejemplo del ascendente en Virgo y un ascendente en Leo, que sería esta persona X, que es la que nos puede dar información y ayudarnos a crecer. Esta persona, por ejemplo, vivió el tránsito de Saturno en Acuario cuando entró en el 2020, lo vivió desde ese momento en su casa número 7. Recordemos que Leo, ascendente, descendente, Acuario. Es decir, que durante 3 años que duró el tránsito de Saturno, esa persona vivió muchas limitaciones en sus relaciones. Puede que si estaba en pareja, la relación se enfrió. Si no estaba en pareja, conoció a alguien. Pero definitivamente y sin duda, los ascendentes Leo nos van a contar a los ascendentes en Virgo cómo fue el tránsito de Saturno durante 3 años. ¿Y por qué digo que son como nuestras linternas del futuro? Bueno, ahora los ascendentes en Virgo, desde el 7 de marzo, Saturno entró en Piscis. Es decir, tenemos 3 años los ascendentes Virgo a Saturno transitando por nuestra casa número 7, es decir, el mismo tránsito que los ascendentes Leo.
Acá, por supuesto, me vuelvo a referir a lo mismo, estoy hablando de energía generalizada, porque Saturno en Acuario tiene un significado y Saturno en Piscis tiene otro significado. Y es muy importante saber en qué grados están para saber cuándo cruza exactamente la cúspide de nuestra casa 7. Pero en energía general, estas personas nos van a estar hablando siempre de cómo viven cosas que nosotros vamos a vivir después en el futuro. Hago un pequeño disclaimer. Es importante que sepamos que es a nivel general. Así como el ascendente en Leo estuvo viviendo durante unos cuantos años, desde el 2008, el tránsito de Plutón en su casa número 6, los ascendentes en Virgo estamos viviendo ya a Plutón en nuestra casa número 6. Sin embargo, Plutón en Capricornio y Plutón en Acuario son dos significados distintos. Plutón es el mismo significado, pero los signos nos dan la manera en que llegamos a vivir esa energía. Entonces no es exactamente lo mismo, pero siguen siendo linternas de nuestro futuro. Vamos con la parte número 2. Quiero contar cuáles son los beneficios y cuáles son las dificultades de compartir estos 3 ascendentes. Si no viste mi video, te recomiendo que lo veas para poder entender de qué voy a hablar ahora. Primero, compartir el mismo ascendente. Esto lo vi en parejas que tienen exactamente el mismo ascendente, probablemente en distintos grados, no siempre lo tienen en el mismo lugar, pero sí que suelen tener el mismo ascendente. Por un lado, esto es muy lindo porque la persona va a empatizar por completo con la otra, automáticamente sentís que esa persona te entiende todo lo que te está pasando, lo que sucede como una empatía muy natural y que se da sin forzar nada. Por otro lado, las personas están viviendo exactamente el mismo ciclo. Y esto es un poco lo negativo, cuando la persona esté limitada económicamente, la otra persona lo va a vivir también. Cuando la persona esté pasando por alguna situación de frialdad en la pareja, la otra persona lo va a vivir también. Cuando haya expansión en algún área de su vida, la otra persona lo va a vivir al mismo tiempo. Vamos a ir con la persona 2 y aquí es donde el otro no va a ser tan empático con nosotros porque no va a estar viviendo el mismo ciclo, pero va a ser muy buen complementario. Es decir, la persona va a estar viviendo la situación opuesta a nosotros y donde nosotros nos expandimos, el otro se va a expandir en el área opuesta. Donde nosotros nos limitamos, el otro se va a limitar en otra área que va a ser la opuesta. Es decir, si nosotros estamos atravesando una dificultad económica, laboral o emocional, el otro va a poder ser nuestro apoyo y va a poder estar para cuando lo necesitemos, porque esa persona no va a vivir el mismo ciclo que nosotros. Esto vendría a ser lo bueno y lo malo de tener un mismo ascendente o un descendente complementario. Vamos con la tercera persona, que es el ascendente en casa número 12. Recordemos que la casa número 12 es lo que nosotros traemos de vidas pasadas. Es algo que nosotros en teoría sabemos hacer a la perfección. En este caso, con una casa 12 en Leo, sabemos brillar y sabemos destacarnos y sabemos cómo hacer todo lo leonino a la perfección. Pero en esta vida, si crees en las vidas pasadas, pero en esta etapa de nuestra vida, nuestro ascendente es Virgo. Por lo tanto, no es lo más adecuado enfocarnos en la energía leonina, sino en la virginiana. Y es por esta razón que la persona de casa número 12 todo el tiempo va a estar yendo hacia un camino el cual nosotros tenemos que dejar atrás. Déjame abajo tus comentarios, quiero saber si tenés estos 3 tipos de personas en tu vida, qué aprendiste y también déjame tu like